compartiendo mi pantalla. Y me pueden confirmar que están viendo mi pantalla. Sí, se ve. Perfecto, muchas gracias. Pues bueno, como habíamos conversado en la clase pasada, la idea de hoy es nosotros entrar un poco y hablar sobre lo que es las redes neuronales, pero aquí no nos vamos a entrar muy profundo, ya que como les había comentado, ustedes tienen una asignatura dedicada solamente a lo que son redes, que ya cuando ustedes entran en la asignatura de Deep Learning, ahí ustedes ven todo tipo de redes neuronales, aplicaciones, diferentes estructuras, arquitectura y demás. Lo que sí, la idea es que por lo menos en esta sección ustedes entiendan lo básico de lo que son las redes neuronales y a partir de ahí ya que puedan ir captando un poco para la siguiente asignatura. De igual forma, también le había comentado, vamos nosotros a hablar de lo que es serie de tiempo. Entonces, ya en su campus virtual, ustedes tienen habilitadas semana 8, 9, que son sobre esos temas. Ahora vamos a hablar de las presentaciones y el contenido que le dejé a ustedes ya en cada una de esas semanas para que ustedes se documenten un poco más y puedan también profundizar el conocimiento. Como habíamos conversado, ya para el martes de la próxima semana le habilité el segundo parcial. Ya el segundo parcial está igual que la vez anterior, está el día entero para que ustedes se organicen y puedan entonces realizarlo. El mismo formato y mismo tiempo tiene ese parcial. Igual saben que si cualquier inconveniente o dificultad que tienen, me pueden escribir. Yo siempre estoy pendiente. Entonces, como les decía, a ustedes, la idea de hoy vamos a introducir redes neuronales y vamos a hablar de la más básica, que sería Multilayer Percent. Entonces, en ese sentido, le quise preparar la presentación. Hablamos más adelante del código, a manera de ejemplo y entender cómo nosotros lo programamos. Y ya después le puse algunos enlaces y un artículo científico para que ustedes puedan aprender un poco más e entender un poco más sobre el tema. Entonces, en cuanto a redes neuronales, la idea nosotros vamos a hacer el concepto básico, vamos a hablar de las arquitecturas cuando yo les estoy comentando que esta es una de las diferencias que tienen ya lo que son los algoritmos de Deep Learning versus los algoritmos de Machine Learning, que ya aquí nosotros hablamos de estructura, y ustedes verán que en el próximo trimestre ustedes comenzarán a entender todo lo que tiene que ver con las arquitecturas de las redes. Hablar de una de las principales funciones, que es la función de activación, la que nos permite a nosotros o permite a la red entender mejor los patrones de los hiperparámetros, al igual que ya nosotros hemos visto con los demás algoritmos de Machine Learning. Hay hiperparámetros que nos ayudan a mejorar nuestras redes, ya dependiendo de la arquitectura, o mejor dicho, adicional a la arquitectura, y estos otros cambios o ajustes que hacemos a las redes y al final ya a manera de avance o para que ustedes sepan los tipos de redes neuronales que estarán viendo más adelante. Entonces, de entrada, lo primero que hay que destacar de las redes neuronales que es un algoritmo basado en lo que serían las redes que nosotros los humanos tenemos. Cabe destacar que aunque son una imitación, no se acercan ni una quinta parte de lo que realmente puede hacer una red neuronal en nuestro sistema. Sí, ustedes verán que en toda la literatura, cuando se comenzó a hablar de las redes neuronales, fue un boom por el hecho de que la capacidad que tuvieron para captar ciertos patrones, las formas como nosotros trabajamos con ellas, que por ejemplo, cuando nosotros hablamos mucho de Machine Learning, nosotros tenemos que hacer entender o buscar la forma de que nuestros datos sean procesados de una forma que nosotros le llevamos como las mayor características o las más relevantes para que nuestro algoritmo de Machine Learning puedan tener estos patrones.
Ya cuando hablamos de las redes neuronales, en muchos casos ustedes verán que ellos sacan características principales. Y en ese sentido es donde ahí es que viene la parte bastante poderosa. Yo siempre hago la salvedad de que no necesariamente las redes neuronales serán siempre su camino o su algoritmo para resolver los problemas. Recuérdense que en lo que hemos venido hablando el trimestre, lo que siempre buscamos es un equilibrio entre la parte de eh, precisión, o mejor dicho, buenos resultados, y que nosotros no tengamos esa carga o esa dependencia computacionalmente alta. Y aquí es algo que en esencia tienen las redes neuronales. Primero, ustedes van a necesitar más datos que los algoritmos de Machine Learning para poder sacar más información o sacar inclusive la misma información que pueden sacar con los algoritmos de Machine Learning. Por eso es que todavía estos algoritmos, dadas ciertas situaciones y dados ciertos casos, pues todavía siguen siendo opción para nosotros seguir. También hay que destacar que de entrada en las redes nosotros vamos a tener que hacer el preprocesamiento, ya que son muy sensibles en cuanto a los datos. Y me refiero a que, por ejemplo, si nosotros tenemos un dataset con 5 o 6 características y estas características, imagínense que nosotros tenemos temperatura, tenemos velocidad del velocidad del viento, si que tuviéramos radiación, todo esto tiene en unidades diferentes. Y ustedes pueden encontrar observaciones, características que estén por valores de menos de uno, otras por eh, 20, 30 y otras por 100. ¿Qué pasa? Esto para las redes es muy sensible. Cuando ellos ven que esta característica que tiene mayor valor, al momento de aumentar, esto hace un cambio en el patrón, pues ya entienden que esa es la que tiene mayor peso. Entonces es típico que cuando nosotros vayamos a trabajar con las redes neuronales, hacer siempre preprocesamiento. Y ahí nosotros hacemos estandarización, hacemos normalización. Esto simplemente para el hecho de que al momento de nosotros trabajar con este algoritmo, él entiende que nosotros, cada una de las características inicialmente tienen la misma condición. Ya cuando nosotros comencemos a entrenarla, ahí es que él comienza a entender cuál podría tener mayor peso o no. Pero si nosotros dejamos estos valores sin tratar, o mejor dicho, sin procesar, entonces él de una vez toma los valores más altos que tengan más influencia, van a decir, entonces este es como la característica a seguir y esto puede hacer que muchos de sus pronósticos comiencen a fallar. De entrada, y cuando le hablaba a ustedes de la arquitectura, es esto a lo que me refiero. Ustedes van a tener entradas, van a tener capas ocultas, van a tener capas de salida. ¿Qué pasa con esto? Las capas de entrada, nosotros vamos a tener neuronas, o mejor dicho, valores que representen nuestras características o nuestras columnas dentro de nuestro dataset. Entonces, estas entradas van a pasar a lo que es un nodo. Este nodo es lo que va a simular lo que es nuestra neurona dentro de nuestra red o ya dentro de nuestro algoritmo. Una vez entren estos valores, a estos valores se le van a distribuir un peso. ¿Qué pasa? Nosotros podemos tener que el algoritmo funcione, que los pesos sean tomados al azar o nosotros asignárselos. En la práctica, normalmente nosotros dejamos que los pesos sean al azar. ¿Y esto por qué? Porque cuando nosotros trabajamos con las redes neuronales, nosotros no solamente hacemos una sola corrida de ellas, sino que hacemos múltiples corridas. Entonces, a medida que nosotros hacemos esas corridas, ella va tomando y aprendiendo los pesos anteriores y lo va utilizando y va ajustando ya el algoritmo, como hemos dicho, el conocimiento que va teniendo. Entonces, en la práctica, nosotros, por ejemplo, asignarle algún peso, estaríamos haciendo como un peso al azar. Entonces, normalmente no inicializamos con peso, dejamos que ella inicialice y a medida que se va reconstruyendo, que más adelante veremos el que consiste eso, entonces que ahí nosotros vamos teniendo nuevos resultados.
En este caso, nosotros tenemos que la red va a tener una función de activación, que es la que nos va a permitir, entonces, entender mejor los patrones, entender mejor el comportamiento y al final nosotros vamos a tener una salida. Dependiendo del tipo de problema que nosotros tengamos, vamos a tener diferentes tipos de salida. Por ejemplo, si nuestro problema es pronosticar un valor continuo, pues yo lo que voy a tener una sola salida donde voy a tener dicho valor. Ahora, si nosotros estamos en un problema de clasificación, mis salidas van a ser, en vez de una sola, va a haber la posibilidad de que haya dos salidas. Y entonces, en ese sentido, dependiendo cuál sea la mayor probabilidad de que sea un objeto u otro, pues entonces ahí nuestra red me indica si es una salida u otra. Entonces, cuando nosotros hablamos de que esta es la red más sencilla, es porque nosotros y lo que nos referimos es un perceptrón. Y perceptrón se le llama simplemente a este conjunto, a lo que es el nodo y las entradas, lo cual nos va a generar una salida. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense que yo le he hablado que la red neuronal más simple es Multilayer Perceptron, que es simplemente una red donde nosotros vamos a tener múltiples perceptrones, que estos pueden estar con una arquitectura de múltiples capas. Cuando hablamos de múltiples capas, es tener una capa oculta, dos capas ocultas, que sería la diferencia, porque siempre nosotros vamos a tener dentro de nuestra red neuronal lo que es la capa de entrada y la capa de salida. Lo que sí tenemos que tener en cuenta a la hora de nosotros programar o diseñar nuestra red neuronal es que yo no puedo tener menos neuronas de entrada que la que tengo de salida. Me explico. Si yo voy a decir que voy a trabajar en una clasificación de 10, no puede ser con una sola entrada yo lo logre, porque ahí no va a haber una característica o características significativas que me puedan entonces ir desplazando. Piense que ahí son cosas que, aunque teóricamente suenan en la práctica difícil, nosotros difícilmente, si tenemos un dataset muy sencillo, que además tengamos una sola variable, y ese dato histórico, que nosotros creamos con este dato histórico, generar múltiples salidas. ¿Por qué? Porque no va a ser fácil, o mejor dicho, no va a ser posible para la red neuronal poder aprender todo esto. Entonces, le hablaba de arquitectura y esta sería la arquitectura más simple. Y cuando hablamos de esta arquitectura, hablamos, como le decía, tres capas. Capa de entrada, capa de oculta, capa de salida. Las capas ocultas pueden variar, no solamente puede ser una, pueden ser tantas capas ocultas sean necesarias. Aquí fíjense que nosotros pudiéramos tener combinaciones diferentes. Nosotros podemos tener tres variables de entrada o tres características, pero ya en nuestra capa oculta pudiéramos nosotros tener 8 neuronas, 16 neuronas, 32, 64, la cantidad que nosotros quisiéramos. Entonces, cuando nosotros tenemos esta condición, que una entrada va hacia cada una de las neuronas y cada una de las neuronas va hacia cada una de las salidas, es lo que se conoce como un bullet connect. Y entonces, esta arquitectura es la más básica y ustedes la verán inclusive en redes más complejas que van a tener diferentes tipos de capas y la última capa que ellos tengan es una capa Bullet Connect. ¿Por qué? Porque son redes neuronales que adquieren características. Por ejemplo, una que ustedes van a conocer, van a trabajar mucho, es la CNN, Convolutional Neural Network. Una característica principal de esta red es que se utiliza para imagen, pero ella no procesa toda la imagen como tal, sino coge una parte muy específica de la imagen, donde encuentra características que son relevantes para poder distinguir objetos o para diferenciar. Y ella hace todo el proceso de esta imagen a través de sus diferentes capas y por último pasa por lo que sería este tipo de arquitectura o esta última capa que sería la Bullet Connect. Cuando nosotros hablamos de redes, por eso le decía
de las redes básicas sencillas sería yo utilizar este esquema. Y en base a ese esquema surgen muchas arquitecturas. Ahora está, arquitecturas más complejas. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de un transformer, hablamos de GANs, son otros tipos de redes neuronales, ella cambia un poco la esencia. Pero sí entender que esta sí va a ser la base para muchas otras redes que nosotros utilizamos en el día a día y que tienen aplicaciones muy puntuales. Entonces, como le hablaba al principio, cada neurona nosotros vamos a tener, cada neurona va a tener, cuando son fully connected, como vieron, todas las entradas van a esa neurona, cada entrada va a tener un peso determinado, en ese peso va a haber dentro de la neurona una función de activación, esta función que normalmente, o bueno, normalmente no, es una función ya partiendo de que los datos son no lineales, entonces ahí comienza a generar ya en base a la función matemática que pueda tener con esta perceptrón, va a ir generar entonces nuestra salida. Dentro de las funciones de activación, nosotros tenemos varias. Nosotros podemos tener la senoide, hiperbólica y la regla. En la práctica, la regla es que se utiliza. ¿Por qué? Muy sencillo. El punto de conversión es mucho más rápido que las demás. Y en la práctica, al nosotros tener este punto de conversión, llegamos a resultados más factibles y a mejor velocidad o con menor procesamiento. Claro, si ustedes se fijan, cada una de las fórmulas que utilizan o que están detrás de esta función de activación, cada una necesita un cálculo per se. Y nosotros viendo la diferencia entre cada una de las funciones, vemos que claramente la función de realidad es más sencilla. Ahora, cuando nosotros comenzamos a trabajar, aquí el caso de valores negativos, que ahí hay versiones o alternativas de la misma ReLU para poder manejar estos valores, que también estos pueden encontrarse. Cuando nosotros trabajamos después, hay combinaciones, función de activación y después lo que es la función de optimización. Entonces ahí entran, por ejemplo, en ese caso, la función Adams, que es la por defecto. Ahora, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, y este es lo que dice el atractivo que tienen las redes, es que yo puedo, a la hora de construir esta red que ustedes van a ver, nosotros vamos a trabajar o la van a conocer a través de la librería de Scikit-Learn. Entonces, la de Multimedia Perceptron por Scikit-Learn es muy sencilla. Pero cuando nosotros entramos, por ejemplo, a las librerías de Deep Learning, como el caso de Keras, de TensorFlow, ya yo comienzo a tener más versatilidad, o mejor dicho, yo puedo tener, eh, puedo ajustar cada una de las capas de la forma que yo quiero. Y ahí, ¿cuál es la gracia? Que yo puedo comenzar a crear capas. Imagínense que yo tuviera 3 capas ocultas en mi arquitectura, y yo digo que yo quiero que una función de activación sea simoide, hiperbólica y una red. Eso me puede ayudar en ciertas ocasiones a tener mejores resultados. Esa separación que yo pueda tener por cada una de las capas. Puede tener el caso de que realmente separarlo así no sea lo más adecuado y la única opción sea la regla. Pero aquí es que viene lo interesante. Aunque nosotros tengamos una función de activación que en la práctica sea la más utilizada, siempre dependiendo del problema, dependiendo de los datos que nosotros tenemos, cada una de las otras funciones de activación pudiera permitirme tener resultados considerados o inclusive buenos resultados. Que por eso uno nunca la descarta. Pero en principio, al igual como nosotros hicimos con lo que son los algoritmos de Machine Learning, que nosotros hacemos ajustes de hiperparámetros,
nosotros podemos también hacer pruebas y ajustes de hiperparámetros en la función de activación y ver con cuál mejor desempeño tiene nuestra red. Entonces, viendo así, a manera general, el detalle de cada uno, cuando nosotros hablamos de la activación de la función simoide, nosotros hablamos, como vemos en el gráfico, que esta función limita los valores entre 0 y 1. Entonces, en este caso, estamos normalizando cada una de las salidas de nuestra neurona. En el caso de la función hiperbólica, nosotros tenemos que las entradas comienzan a asignarse en valores de -1 a 1. Entonces, fíjense también algo a destacar que, porque le hablaba al principio del preprocesamiento. Fíjense que muchas de estas funciones, o mejor dicho, las funciones trabajan en valores de 0 a 1, de -1 a 1. Y entonces, cuando nosotros normalizamos utilizando eh, estandarización o cuando utilizamos cualquier otro método por ejemplo, mínimo, máximo de preprocesamiento, nosotros también conseguimos que los valores se mantengan en estos rangos y sea más fácil para las funciones poder identificar patrones y comportamientos con los datos, o inclusive detectar ya relaciones o correlaciones entre los mismos datos de una forma más fácil. Entonces, en el caso de la ReLU, que su nombre completo sería Rectifier Linear, Activation Function, ya como le decía, es la más popular. Las entradas son directamente positivas, como puede ver en el gráfico. Se generan a partir de 0 y ya en ese sentido, ya a partir de ahí no tiene límites. Como le decía en el principio, computacionalmente es la más eficiente porque, a diferencia de las demás, no involucra lo que son operaciones matemáticas. Aquí fíjense que lo que nosotros tenemos para determinar la función es el valor máximo entre 0 y x. Ya ese valor sería nuestro resultado. Entonces, los hiperparámetros. Fíjense que dentro de los hiperparámetros, nosotros vamos a tener para este tipo de red neuronal lo que son las capas ocultas, los tamaños, la función de activación, lo que es el solver o el optimizador, la cantidad máxima de interacciones y lo que es el early stopping. Pensé que tenía descrito ambas, pero bueno. En el caso de las cantidades eh, de capas ocultas, destacar que nosotros podemos poner la cantidad que nosotros deseamos a la hora de construirla. Sin embargo, en la práctica, pasarse de 2 capas ocultas es innecesario, porque lo que ustedes están simplemente computacionalmente gastando recursos, los resultados no mejoran, o por lo menos el aprendizaje que pueda haber entre una capa y otra no es tanto. Si nosotros jugamos en ese sentido con los tamaños de las capas, ¿cuántas neuronas nosotros podemos tener? Podemos tener, por ejemplo, eh, 2 entradas y tener nosotros en una primera capa 16 neuronas, en una segunda 64, en una tercera 64. O sea, nosotros, vale. Se verán ustedes que en la práctica es muy típico utilizar valores ya estandarizados, valores pares. Fíjense que yo les menciono a ustedes 8, 16, 32, 64. Y algo que uno también trata de que a la hora de construir las neuronas, si yo tengo 8 entradas, entonces al menos yo debo tener 8 neuronas. O sea, en cada una de las capas no puedo tener menos neuronas que la cantidad de entradas, porque entonces eso va a hacer que quede disparejo. Y entonces también de entrada el código no le va a permitir eso. Pero que eso es algo que también se corrige. Pero fíjense que normalmente vamos a ver eso y cuando ustedes vean en práctica, verán así trabajar con 8, 16, 32, 64.
Claro, el número más de capas de neuronas que ustedes pueden utilizar, podrían utilizar 512, o sea, no habría un límite. Sin embargo, cuando nosotros trabajamos problemas que no son relacionados a visión computacional, que es donde podemos demandar más neuronas, no es típico ver que nosotros pasemos de una a 8, 16, 64 en muchos casos. Tampoco crean que nosotros jugamos mucho, mejor dicho, se ajusta o se configura con una gran variedad de capas. Luego nosotros tenemos lo que es la función de activación, que es la que le comentaba a ustedes, que es la función donde nosotros vamos a elegir si va a ser sigmoide, si va a ser hiperbólica, si va a ser relu. En la práctica, yo siempre le digo a ustedes que coloquen diferentes funciones de activación a manera de que ustedes puedan aprender, conocer un poco y demás, ¿verdad? Pero ya en la realidad yo le digo que no pierdan mucho el tiempo y utilicen funciones de activación de una vez de regla, porque van a ser las que le van a ayudar computacionalmente y son las que mejores resultados le van a traer. Y esto va a hacer que ustedes no tengan problemas. Entonces, también eso a tomar en cuenta cuando estén construyendo sus redes. A veces podemos hacer la prueba, pero no, no es mucho la diferencia que vamos a lograr. Del solver, por ejemplo, si nosotros tenemos problemas de regresión, vamos a utilizar el ADA. Si tenemos problemas de clasificación, ahí nosotros podemos utilizar una capa de softmax. Es una capa que nos va a permitir a nosotros poder clasificar diferentes salidas. Por ejemplo, hay problemas que pueden ser solamente con salidas binarias, pero hay otros problemas que pueden tener múltiples salidas, donde ahí ya, por ejemplo, y ustedes lo verán más adelante, un típico problema que se pone para aprender sobre las redes neuronales o cuando uno está trabajando en visión computacional son la detección de dígitos manuales. Por ejemplo, este dataset muy conocido que es el MNIST, lo que tiene son dígitos del 0 al 9 escrito a mano. Entonces, por ejemplo, en este caso, cuando nosotros vamos a resolver el problema, nosotros vamos a tener que nuestra salida van a ser 10 posibles valores. Y la capa de softmax lo que va a hacer es que el valor que tenga a la hora de detectar la probabilidad más alta, esa es la salida que él va a indicar que obtuvo. Cuando hablamos de capacidad máxima o max interaction, también hay un término que se utiliza en la otra librería de Keras, que es eco. Que aquí lo que nosotros nos referimos es la cantidad de veces que se va a reconstruir mi red neuronal. ¿Qué pasa? Ya ustedes vieron la arquitectura. Imagínense que tuviéramos la arquitectura más básica. Entrada, capa oculta, salida. Cuando yo le digo que el máximo de interacción que yo voy a tener son 10, ¿qué va a hacer la red neuronal? La red neuronal va a construirse 10 veces. Y cada una de las veces, por ejemplo, iniciamos la primera entrada con los pesos aleatorios, entrando a las neuronas. Utilizamos la función de activación, tenemos un resultado. Luego vuelve otra vez la, la red neuronal, se construye desde las entradas, pero actualizando los pesos. Ah, bueno, el último peso que utilicé fue tanto. Entonces, vamos a utilizar el siguiente. Y así entonces va ajustándose y va reconstruyéndose cada vez. Aquí es donde hacen que las redes neuronales sean computacionalmente más pesadas y más complejas. Porque imagínense, lo que normalmente otro algoritmo yo tengo, que es una sola corrida, yo voy a tener un algoritmo que se va a reconstruir varias veces. Aquí entonces también donde se complica un poco, cuando nosotros utilizamos diferentes técnicas que nosotros tenemos que tener en cuenta. Imagínense que ustedes tienen una red neuronal que usted quiere que se quede en un aprendizaje. Entonces ahí hay un concepto que se conoce como transfer learning, que es donde ustedes
pueden utilizar ciertas capas o cierto aprendizaje que tiene una red y no destruirlo, o no construirlo desde cero, sino utilizarlo. Y entonces ahí es donde comienza nosotros a hacer ajustes. Ustedes verán más adelante que donde está también la parte más potente de las redes, es que ahora mismo yo le hablo de esta arquitectura, pero hay otro tipo de arquitectura donde yo la puedo combinar y comienzo a hacer arquitecturas de redes neuronales híbridas, que entonces yo aprovecho características de una red para aprovecharla y resolver un problema o trabajar eh, con dos tipos de redes muy diferentes o inclusive combinar redes neuronales con algoritmos de machine learning sencillos y obtener resultados bastante potentes. El early stopping es la función que nos permite que cuando nosotros vemos que nuestra función obtiene ya valores estables, pues simplemente para no tener que reconstruir nuestra red cuantas veces nosotros hayamos programado. Por el simple hecho de que ya si los resultados se mantienen igual y ustedes ya, por ejemplo, cuando nosotros, y aquí no lo vemos, porque ya entra mucho en lo que es la parte de Deep Learning, pero cuando yo estoy haciendo el entrenamiento de mi red neuronal, existe lo que se conoce como función de costo. Y la función de costo es la que yo utilizo para saber cuándo mi red ya está en un punto estable. También esta función de costo es la que me ayuda de forma visual, porque es más práctico, a cómo yo detectar cuando tengo un underfitting, overfitting en mi aprendizaje. Entonces, claro, el Learning Topic lo que me permite es que si yo sé que obtuve, por ejemplo, una precisión de un 95% cuando ya mi red ha hecho tres interacciones y en la cuarta se mantiene el 95% y así sucesivamente de forma estable, pues lo que hace la función de stopping es simplemente detener mi red de seguir construyéndose y así evitar ese costo adicional. Ya en cuanto a diferentes tipos de redes que nosotros podemos tener, te decía, podemos tener redes basadas en multilayer perceptron, pero después tenemos redes neuronales recurrentes. Ahí se ve muy bonito la arquitectura, pero ya ustedes verán en la próxima asignatura qué tan compleja es. Pero así también tenemos nosotros LSTM, tenemos las que son las famosas CNN que les mencioné, que por ejemplo para el tema de imagen, estas por excelencia son las que se utilizan. Lo que en la actualidad lo que se utiliza son variaciones de este tipo de red, pero en esencia cada una ha tenido un campo de aplicación donde es, es más utilizado y ha tenido buenos resultados. Por ejemplo, la LSTM, eso es para los que entramos más en detalles, para los que se van a la parte de series de tiempo, porque como red neuronal es una que resuelve ciertos problemas. Y ya claro está, aquí no está presentado, pero después ahí sigue redes como la TCN, que es Temporal Convolutional Network, después sigue redes GAN, que es Generative Design Network, después Transformers, y así sucesivamente. Cada una, como les mencionaba, con sus características y su aplicación. Entonces, vamos a ver un poco la parte práctica para que ustedes también puedan verla desde este punto de vista. Hasta ahora, ¿alguna pregunta, alguna duda por el momento? Creo que puede surgir mejor en la práctica. Sí, es que de verdad, yo siempre he dicho que es donde uno se rompe la cabeza. Igual, igual como ustedes vieron, ahí tampoco yo entrar mucho en detalle y
o sea, enfocarme solamente en un punto del tema. Ahí igual les dejé a ustedes en su campus virtual. Si se fijan, ahí les dejé una pequeña infografía de los tipos de redes. No, miren, aquí es que uno comienza a ver los dolores de cabeza cuando nosotros hablamos de LSTM, que aquí hablamos de compuerta, la CNN, que estas son las diferentes capas, cómo entienden los patrones, cómo funcionan, para que tengan eh, una idea general. Entonces, igual, también un poco el detalle, eh, y quise también darle información adicional a la que ustedes ven en Fuse. Es que, por ejemplo, le puse un artículo científico ya para que ustedes se entretengan un poco más sobre lo que es Multilayer Perceptron. Eh, Esto de Feed Forward Neural Network, para entender, si ustedes se fijan, cuando yo le estaba explicando la arquitectura va de izquierda a derecha, pero hay redes neuronales que no funcionan así, que son back forward, que comienzan es contrario. Ese tipo de red tienen otro tipo de aplicación. Pues fíjense que muchas veces nosotros hablamos de pronóstico, pero también nosotros podemos tener redes que los que utilizamos para clustering, redes para nosotros detección de anomalías, redes para cosas muy puntuales. Entonces cada una tiene una función. Eh, Particle Swarm Optimization Algorithm es un algoritmo muy utilizado en la parte de optimización. Entonces, en este artículo quise presentar un poco de ambas cosas para que ustedes vean que inclusive fíjense que como una red básica, este artículo creo que es el 25, exacto. Dice que es del año pasado y todavía ha hecho una aplicación para el tema de la optimización de producción de biogás, tomando en cuenta una MLP y un algoritmo de optimización de Swarm o PSO. Ustedes verán mucho en la literatura. Y aquí un poco para que vean algo diferente y bueno, también un poco más el detalle. En cuanto al código que le había dejado a ustedes, como de costumbre, código un poco estándar para que ustedes vayan familiarizándose. En este sentido, las librerías cambian un poco, pero si se fijan, lo que creo que las que ustedes no conocen es la Neural Network. No me acuerdo si Pipeline te la presenté, pero Pipeline es una librería para nosotros hacer diferentes tipos de funciones de forma más práctica o encapsuladas, más sencillos que podríamos utilizar. Y fíjense que aquí lo que estoy importando, mi LP Regressor. Por ejemplo, en este caso que traje Pipeline es para facilitar la parte del escalado y la función de One Hot Encoder, perdón. Esta función, no sé si ustedes están familiarizados, si no están familiarizados, pues simplemente consiste en que nosotros podemos tener columnas o características que tengan diferentes categorías. Por ejemplo, imagínense cuando nosotros un problema que tengamos día lluvioso, soleado, nublado. Estos, por ejemplo, son tres tipos de características. Y si yo quisiera poder utilizarla para mi pronóstico, ¿qué yo hago? Yo estas tres características las convierto en columnas separadas. Y estas columnas separadas, por ejemplo, las observaciones que sean, que estén soleadas, en la columna soleada van a tener un 1, las demás un 0 y así viceversa. Es decir, para que cada uno de los casos. Entonces, lo que hace la función de OneHot es esto, facilitarme esa conversión que yo tengo de una forma fácil y práctica. Ya creo que después lo demás, ya son funciones que conocemos. Esto simplemente se ve un poco redundante, pero no le hagan mucho caso, que eso es simplemente un dataset sintético creado de manera ya estándar. Esto no es muchas gracias. Entonces, fíjense que aquí comenzamos nosotros y en la parte de preprocesamiento lo que vamos a hacer es el escalado y el one-hot encoding de nuestro dataset. Entonces, el escalado
lo que va a hacer la normalización de las variables numéricas y vamos a utilizar la función de standard scalar. En el caso de el one hot encoder, lo que va a hacer es la codificación de one hot para las variables categóricas. En este dataset que nosotros tenemos, pues, el pronóstico de, bueno, de los caballos de fuerza de la potencia. Puede tener en este caso parte de los vehículos. Ok. Entonces, fíjense que nosotros vamos a utilizar simplemente ya con el tema de el preprocesado. Aquí que nosotros vamos a utilizar lo que es con el transformer y pipeline para solamente en un solo código poder implementar lo que es la normalización y el ground control corner, que es lo que se implementa aquí. Las variables numéricas, entonces aquí vamos a utilizar lo que es el estándar scalar y las categóricas del one hot encoder. Entonces, luego que nosotros tenemos esta conversión, pues simplemente, igual que en cualquier otro proceso que hemos visto, nosotros vamos a hacer la separación del dataset, entrenamiento y prueba. Aquí, como ustedes ven, de 300 datos que tenemos, 240 y 60. Entonces, ¿cómo yo convierto mi modelo? Como el formato que nosotros estamos utilizando es el de Scikit-Learn, es muy diferente a lo que hemos visto. Definimos nuestra variable, que va a ser nuestro modelo. Dentro de nuestra variable vamos a definir el algoritmo que vamos a utilizar, que en este caso es el MLP Regressor. Dentro del MLP Regressor, yo le voy a definir cada una de las variables que estuvimos viendo. Y entonces, aquí, por ejemplo, utilizamos el tamaño de capas ocultas. Aquí hacemos, al decirle de esta forma, estamos diciendo que van a haber dos capas ocultas, la primera con 100 neuronas, la segunda con 50. La función de activación la arreglo, el solver Adam, cantidad máxima de interacción 500, el random state para mantener la reproducibilidad. Tol, aquí algo que no le comenté, es que, por ejemplo, en las redes neuronales la tasa de aprendizaje es uno de los superparámetros más relevantes. En Scikit-Learn aparece bajo este esquema de Tol. En Keras tiene otro esquema. La parte de función de burst force es simplemente para cuando ustedes van entrenando cada una de las redes, si ustedes les quitan esta parte, ustedes verán cómo ustedes comienzan a ver cada una de las interacciones. Y en cada una de las interacciones que ustedes van a ver la función de costo y los valores que va obteniendo. De esta forma, estos valores que después yo puedo utilizar para graficar, conocer cómo es el comportamiento. En este caso, le puse el número de cantidad de interacciones, un número alto. Fíjense que aquí me apareció un warning indicándome que 500 era demasiado. O bueno, el máximo de interacciones fueron alcanzados, pero no se consiguió una optimización que converja como tal. Esto ya por el tipo de problema, por el tipo de dataset, puede ser que suceda. Aquí como manera de ejemplo, quise dejárselo así, pero igual ustedes pueden hacer diferentes pruebas. Entonces fíjense que aquí, luego de que ¿cuáles fueron los pasos? Los pasos que yo hice, construir un modelo como ustedes lo vieron. Aquí, por ejemplo, construir un pipeline. ¿Para qué? Recordando que los datos que van a entrar en el modelo tienen que ser ya datos que estén preprocesados. Entonces, aquí usando el pipeline, ya para decirle que haga el preprocesamiento de los datos, después utilice mi modelo, que es tipo regreso, y listo. Y entonces ya el ajuste del modelo, el entrenamiento, con el subconjunto que ustedes conocen, Xtrain y GetTrain. Entonces, luego que nosotros ya entrenamos el modelo, que siempre es la parte computacional más costosa, creo que ahí ustedes
Creo que todavía no han tenido un modelo así que puedan ser muy pesados, pero cuando nosotros trabajamos con Deep Learning, ahí sí comenzamos a ver que ya, por ejemplo, para yo ajustar un modelo, no estoy hablando de cuestiones de minutos, sino horas, días, todo depende de qué tan complejo sea el modelo. Ahí sí, por ejemplo, en estos casos, no sé si ustedes están trabajando de manera local con la construcción de los modelos, pero sí en Deep Learning yo soy de los que les recomiendo trabajar con Google Colab porque ustedes tienen acceso a los GPU y ahí pueden entonces trabajar un poco más rápido. Aunque sean condiciones aleatorias de los GPU, pero en esencia, si ustedes no tienen su computadora configurada para trabajar con el GPU, funciona mucho mejor. Después, entonces, ya para la predicción y evaluación, ya ustedes conocen, vamos a aplicar usando nuestro modelo y las métricas que hemos visto, RMSE, R cuadrado, lo vamos a ver tanto para entrenamiento como prueba. Fíjense que en este caso nosotros tenemos que para el entrenamiento, 6.51, la prueba 6.14 y el R cuadrado igual aumenta, lo cual al principio pudiera ser sospechoso, que fuera ya un caso real, me llamaría la atención, porque no es típico que nosotros veamos que el entrenamiento sea mejor, es el peor que en la prueba. Recordando que la métrica de RMSE, mientras más pequeños es el valor, pues mejor el resultado. Y también es una métrica que tiene la misma unidad, o la misma dimensión que nuestra variable de objetivo. En el caso de R cuadrado, recordar que esta variable va de 0 a 1 y esta métrica, y tener en cuenta que la métrica no la utilizamos para decir si un modelo es mejor o peor que otro, sino para conocer cómo es la relación de nuestro algoritmo, la configuración o hicimos de nuestro algoritmo versus la configuración que tiene nuestro dato. Pero que ahí nosotros vamos a ver qué tanto es la relación entre uno y otro. Diferentes autores, ya cuando nosotros hablamos de relaciones de punto 8, ya son muy buenas, que no es que tenemos que buscar eh, una relación de un 90, 99%, perdón, 99, porque hay que tener cuidado de que no hagamos que el modelo se sobreajuste. Ya un poco de la visualización de los datos, fíjense que aquí estamos visualizando la predicción sería perfecta y las predicciones de prueba. Entonces, ya aquí nosotros podemos ver un poco cómo es el comportamiento de nuestro modelo y qué tanto se aleja o el error que puede haber. Recordando que todas las métricas de desempeño, RMC, R cuadrado, MAE, MAPE y demás, son promedio. Recuérdense de eso, que cuando nosotros hablamos de 6.5, sí podemos tener que de nuestra predicción a este valor una distancia mayor o menor. O, como en algunos casos, que nosotros tengamos una predicción exacta. Pero tener en cuenta esto a la hora actual. Bueno, en esencia, ese sería como ustedes utilizan la red neuronal. Este tipo de red, como les decía, es sencillo. Bueno, utilizamos el mismo esquema que tenemos con los demás algoritmos. Y así más adelante ustedes verán cómo yo puedo ajustar, cómo yo puedo cambiar. Porque, por ejemplo, fíjense que aquí yo le decía que cada capa oculta yo pudiera tener un tipo de función de activación diferente. Pero aquí, de la forma que maneja Scikit-Learn, nosotros tenemos una única función de activación para todas nuestras capas. Eso también es un limitante cuando nosotros queremos hacer cierto ajuste o queremos probar ciertas cosas. ¿Alguna pregunta o duda? Hasta ahí.
Entonces, vamos nosotros a continuar y mi recomendación, igual para serie de tiempo, yo le puse un ejemplo con redes neuronales, que con MLP. Te lo voy a mostrar al final. Si ustedes quieren practicar un poco, trabajar, mi recomendación sería con el siguiente ejemplo de serie de tiempo, que creo que sería más interesante para ustedes y se podrían dar cuenta de más cosas y algunas cositas también que cambian a la hora de nosotros definir estos tipos de problemas de serie de tiempo, que igual lo veremos. Sí, Ana. Disculpe que se me fue, no levanté la mano ahorita. Ah, El no, no, dataset, perdón. el dataset que se utiliza es uno que está incluido en la librería, porque veo que tiene una variable, pero creo que se le agrega, no estoy seguro. Ah, sí, se toma, claro, el dataset, como ustedes pueden ver ahí, gracias por la observación que no me olvidé pasar. Igual usamos la función del dataset, eh, aunque dice que este dataset son datos reales, eso Dice que casi. el dataset que se llama El Auto, Open, Auto bueno, sí, RPG. Ok, está bien, AutoDPG, gracias. exacto, que lo cargamos a través de la función del fetch. Ujú, Y bueno, ujú. y ya aquí simplemente para hacer ciertos ajustes, que esto ya como vienen los datos, que esto es, por ejemplo, estos ajustes que ustedes ven aquí son más estándar, son más para demostración. Porque si ustedes cargan su dataset y lo visualizan, ustedes verán que van a encontrar ciertas características que a lo mejor no se definen ciertos valores, ciertas unidades, también tema de idioma. Fíjense que aquí lo que yo estoy simplemente comenzando a cambiar, ajustar, eh, definir países de origen, cilindro, peso y demás. Pero también normalmente ya este es un trabajo que nosotros vamos a hacer previo a cargar el dataset. Ciertamente, y esto le digo por la práctica, ustedes pueden tener o hacer funciones, ciertas funciones en Python para facilitarle, pero a veces nosotros hacemos limpieza. eh, yo soy de los que digo, la limpieza la podemos hacer en la aplicación donde ustedes se sientan más cómodos. Hay gente que hay cambios que prefieren hacerlo en Excel, otras personas piensan que mejor que haya un software o una aplicación de base de datos más potente, una aplicación de base de datos, dependiendo de dónde yo tengo los datos. Lo que pasa es que si nosotros trabajamos con sensores, con autómatas, muchas veces se generan muchos datos ya en Excel. Lo que sí, y por ejemplo, a mí me pasó en la práctica, que para nosotros unificar diferentes datasets, en mi caso cuando yo trabajé con uno de los modelos que siempre les presento a ustedes de serie de tiempo, pero en este caso no lo presento, eh, el dataset tenía de observaciones, más de 8.600 observaciones y tenía más de 49 columnas o características. Pero esto, las características estaban en, en dataset diferentes. Por ejemplo, si yo quería unificar esto en Excel, esto es imposible. Y ahí sí utilizar, por ejemplo, Python para construir el dataset de la forma que quisiera, eh, fue mucho más fácil. Pero, por ejemplo, hay cosas que nosotros queremos cambiar, cambiarle un título, cambiarle a lo mejor un formato, cambiarle algo. A lo mejor ni siquiera tenemos que llegar a Python, sino donde nosotros vamos a generar el dataset, o donde obtenemos nuestra fuente, podemos inclusive ajustarlo. Porque también eso sucede, que dependiendo de dónde ustedes tienen su dataset, ustedes pueden pedirlo de una forma o de otra. Y esto es simplemente para que ustedes lo tengan en cuenta, que muchas veces nosotros podemos, o incluso en otro Jupyter Notebook, trabajar cómo vamos a construir nuestro dataset, dejarlo listo, que solamente tengamos que cargarlo. Y así también trabajamos de una forma más limpia.
¿Alguna otra pregunta, Ana? Claro, eso, Pacho. No, no, solo era eso. Gracias, profesor. Entonces, como le decía, quería aprovechar y traerle también, ya para nosotros cerrar, igual que la parte de redes neuronales, serie de tiempo, para ya lo que le interesa, hay una electiva que solamente se dedica a serie de tiempo. Esa sí, siempre la imparto yo. Y ya ahí vemos de todo lo relacionado a serie de tiempo. Estamos al tema un poco más a profundidad. El hecho de hacer la electiva es como, igual que visión computacional, son aplicaciones o son problemas muy puntuales que tienen ya la inteligencia artificial que requieren de más dedicación que simplemente, por ejemplo, que nosotros podemos tener en la unidad. Sin embargo, siempre, por lo menos yo aprovecho la clase de Machine Learning para presentarles todo lo que sería el tiempo, que conozcan y entiendan un poco qué se diferencia un problema de clasificación de regresión y un problema de serie de tiempo. Entonces, lo que nosotros vamos a hablar de manera general, concepto de serie de tiempo, los patrones que tiene una serie de tiempo, medidas de autocorrelación, método simple, modelo simple y modelos mixtos. Todo esto sin entrar ni siquiera el mundo ya sería machine learning, deep learning, entrando ya más a profundidad con serie de tiempo. Pero para que ustedes conozcan. Cuando nosotros hablamos de serie de tiempo, lo primero que nosotros tenemos que saber que se diferencian de los problemas de regresión, que son los más similares, en que nuestra observación va a tener una connotación adicional. Y esta connotación es el tiempo. Por ejemplo, ya nosotros no decimos, yo tengo un valor que tengo que pronosticar, por ejemplo, una temperatura, un precio, sino que ya yo tengo que decir un precio en tal mes, un precio en tal día, un precio en tal hora, una temperatura en un momento específico. Entonces, esa connotación o esa observación que tiene el tiempo, ya este tiempo comienza a agregar nuevas problemáticas. Cuando nosotros hablamos de serie de tiempo, hay que tener en cuenta que nuestro valor actual tiene una correlación con nuestro valor anterior. Y entonces, esto es algo que hace que nosotros tengamos que también tener en cuenta cuál es el comportamiento pasado, pero el pasado directo de la misma variable para nosotros entonces entender cuál podría ser el valor en el futuro. Pero también algo interesante con la serie de tiempo es que este mismo tiempo, dependiendo cómo esté estructurado, qué información yo tengo, yo puedo sacar características nuevas o hacer feature engineering con solamente yo saber, por ejemplo, día, hora y mes. Por ejemplo, ya ahí yo puedo sacar mucha información de este mismo dato. Que normalmente en las observaciones de regresión yo no tengo esa información. Entonces, ¿por qué se hace muy interesante? ¿Por qué llama mucho la atención la serie de tiempo? Pues sencillo, porque nosotros hacemos predicciones a futuro, pero predicciones que nosotros al final del día lo que queremos es utilizarla para las tomas de decisiones. No necesariamente yo voy a tener el valor exacto, pero sí voy a tener una idea de lo que puede pasar o una suposición más clara de cuál podría ser el comportamiento de los datos. Cabe destacar que la dificultad de esto es que los datos cambian o su comportamiento, el patrón, cambian bastante cuando nosotros tenemos esa connotación en el tiempo. Es lo mismo, unas condiciones, por ejemplo, ponerle algo simple, eh, pronosticar el precio de la casa en base a las dimensiones de la casa, la ubicación, me va a dar un valor fijo en el tiempo. Ahora, cuando yo digo
cuál va a ser el valor de esa casa en un año, en un mes, en 2 meses, cambia completamente, porque ya no solamente incluyen esas características de, por ejemplo, cuántas habitaciones tiene, qué sector está ubicado, sino también eventos que suceden que pueden alterar o cambiar ese valor. Y entonces ahí es donde viene ya la dificultad de la serie de tiempo. Cuando nosotros hablamos de los patrones y a manera general, la serie de tiempo están compuestas, perdón, y permítame volver al gráfico anterior, están compuestas de lo que serían tendencias, ciclos, eh, ruido y eventos o eventualidad. Y entonces, cada una de estas componentes es lo que uno descompone a la hora de entender la serie de tiempo. Por ejemplo, cuando se grafica un problema de serie de tiempo, se visualiza el dataset. Lo que normalmente la gente hace es este gráfico de línea donde yo veo el comportamiento de nuestra variable en base al tiempo. Este gráfico me puede dar mucha información, pero no es el único gráfico que utilizamos, sino hay múltiples gráficos que comienzan a darme más información, más datos de cómo yo puedo entender los patrones en el transcurso del tiempo. Entonces, hablando de las tendencias, nosotros podemos tener que nuestra serie de tiempo tenga tendencia ascendente, descendente, pero también podemos tener tendencias que sean lineales, exponenciales, y todo esto hace que se puedan crear ciclos. Y entonces nosotros podemos tener tendencias cíclicas, que por ejemplo se pueden ver, lo más simple es cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de temperatura. Es muy fácil nosotros, en países que tienen bien marcadas las estaciones del año, saber que en primavera vamos a tener un comportamiento de temperatura, pero cuando llegamos a verano tienen otro comportamiento de temperatura. Y cada una de las estaciones va a tener comportamientos o tendencias diferentes. Y por ejemplo, hay, es lo que también dificulta un poco y la necesidad de nosotros tener datos o muchos datos. Por ejemplo, ya en serie de tiempo, en vez de nosotros hablar de que, ok, mi dataset lo voy a dividir 80-20, 70-30, nosotros comenzamos a hablar, ok, tengo 4 años de datos. Entonces, yo voy a utilizar 3 años, por ejemplo, para entrenamiento y un año de prueba. ¿Esto por qué? Porque entonces aquí nosotros tenemos que, como le decíamos, la parte de las estaciones que pudieran verse o eventualidades que pudieran verse durante un año, si nosotros solamente tuviéramos, por ejemplo, de enero a septiembre y quisiéramos pronosticar de octubre a diciembre, podríamos nosotros obtener modelos muy ineficientes. Si hablamos, por ejemplo, de temperatura, países como nosotros mantenemos cierto clima o ciertas condiciones, ¿verdad? Pero cuando nosotros hablamos de países, como les mencionaba, con diferentes estaciones, si yo tuviera solamente la data de enero a septiembre y quiero pronosticar octubre, noviembre y diciembre, mi modelo realmente pronosticaría de una forma fallida porque ya es una estación diferente. Pudiera ser que las mismas condiciones de enero se parecieran a febrero, perdón, a febrero no, a diciembre. Pero fíjense que yo estoy alimentando mi modelo con todos los meses. Entonces, estos patrones, cuando él vaya a pronosticar, entiende que no se podrían visualizar en este momento. Entonces, por eso cuando nosotros comenzamos a trabajar, si es, por ejemplo, un pronóstico semanal, nosotros tomamos, ¿verdad? De domingo a sábado. Si hablamos de un pronóstico de horario, hablamos de las 24 horas y así sucesivamente. Y la idea es nosotros tener bloques similares y que entonces mi modelo pueda entender todos sus patrones. Entonces, cuando nosotros hablamos o hablamos de ciertos patrones que se repiten, es muy común que nosotros veamos dentro de nuestra serie de tiempo
comportamientos, como le decía, cíclicos, que cada cierto tiempo comiencen a aparecer estos comportamientos, que tengamos un periodo donde la tendencia disminuya, llegue o alcance un valor mínimo o el valor mínimo, y entonces después mantenga una tendencia en aumento y así se repita. Esto es lo que nosotros hablamos, comenzamos a hablar de ciclos y patrones que se ven. Y esto es otra característica que a la hora de nosotros utilizar los modelos de inteligencia artificial, buscamos detectar en lo que son los problemas de serie de tiempo, cuando las tendencias comienzan a cambiar, cuando las tendencias se mantienen. Yo podría tener una serie de tiempos que mis tendencias fueran siempre en aumento, pero tener ciclos en cada uno de estos aumentos, y los ciclos pueden ser más amplios, pueden ser más reducidos. Todo va a depender del comportamiento de los datos. Y algo que, por ejemplo, nosotros tenemos con estos modelos que ya un poco más avanzados, ustedes, por ejemplo, un modelo de clasificación, un modelo de regresión, ustedes lo entrenan y mientras el modelo funcione o mientras el comportamiento de sus datos sea lo mismo, el modelo le va a funcionar bien entero. Con la serie de tiempo no sucede esto. Como los datos cambian, suceden situaciones, suceden eventualidades, pues entonces los modelos se vuelven obsoletos muy rápido. Y entonces, dependiendo de esto, nosotros tenemos que reentrenar el modelo, actualizarlo, utilizarlo, y ahí entonces comienza a cambiar un poco más la dinámica de estos tipos de problemas. Como le decía, un ejemplo de una visualización de serie de tiempo sería la siguiente. Nosotros tendríamos nuestra variable objetivo, en este caso el kilowatt hora, el tiempo. Aquí nosotros vemos los años del 2016 hasta antes del 2020 y vemos nosotros el comportamiento de nuestros datos. Este gráfico, aunque está presentado en años, cada uno de estos valores es horario, al número, sí, son valores horarios, a relación al kilowatt hora. Entonces, yo le decía en su momento que en la serie de tiempo existe una correlación o una autocorrelación, que es cuando nosotros hablamos que el valor actual está asociado al valor anterior. Y nosotros tenemos diferentes técnicas para poder identificar estos casos. Y ahí es que entran lo que se conoce como medidas de autocorrelación y las funciones de autocorrelación parcial y autocorrelación, que ahora mismo no voy a entrar en profundidad con con estas funciones, pero la realidad es que son funciones o técnicas que nosotros utilizamos para determinar a la hora de yo hacer mi pronóstico cuánto tiempo atrás o cuántas observaciones pudieran ayudarme a poder pronosticar mis valores futuros. Hay modelos que estas son técnicas que son necesarias utilizar, como son el caso de los modelos clásicos, donde yo necesito saber cuántas observaciones pasadas puedo utilizar para el pronóstico de mi observación actual. Hay otros modelos que no lo requieren, pero sí se benefician de utilizar por el tema que conversamos de los patrones, de que yo pueda entender cómo van los patrones en base a la relación que existe entre el tiempo actual y el tiempo pasado. Estas funciones son fáciles de generar y en la práctica la idea también es ver un poco las tendencias. Si por ejemplo ustedes ven este gráfico, si yo lo hago esto que nosotros vemos debajo o en el eje X son los rezagos o los tiempos anteriores. Leyendo esta gráfica, el cero representa mi tiempo actual y los demás valores lo que indican serían los tiempos pasados. Si estamos en relación de ahora, por ejemplo, el cero sería la hora actual y ya 1, 2, 3, 10 y hasta 50 serían 50 horas hacia atrás.
Y lo que nosotros estamos viendo en este gráfico, por ejemplo, a la misma hora consigo mismo, tiene una correlación de 1, la siguiente hora atrás, por ejemplo, estamos ubicados a las 8 de la noche, las 7 de la noche, esta sería su correlación, las 6 sería esta y así sucesivamente. Cuando nosotros vemos una tendencia, vemos con una tendencia descendente a medida. Este no es el comportamiento de todos los datos. Podemos tener casos donde a partir de 12 horas, 6 horas, nosotros veamos cambios y así sucesivamente. En el caso de la autocorrelación parcial, lo que nosotros analizamos el mismo concepto, lo que único que vemos son los residuos. Me explico. Antes nosotros en la autocorrelación veíamos el valor per se y aquí lo que nosotros vemos la diferencia que hay entre el tiempo pasado y el actual. Y ahí entonces se analiza lo que son también cada uno de los rezagos. En estos gráficos, las líneas que ustedes ven sombreadas serían los valores significativos. Aquí cuando un valor cae por debajo de esta línea, pues decimos que un valor no significativo. ¿Qué pasa? La autocorrelación puede ser positiva o negativa. Lo único que cabe destacar es que si nosotros vamos a utilizar los valores, nosotros no podemos romper con la continuidad del tiempo. Y cuando digo con esto, que por ejemplo, si yo veo aquí esta hora, por ejemplo, que sería 3 horas hacia atrás, y hablo de las 8 de la noche, las 5 de la tarde, tiene una autocorrelación que veo que es relevante. Y yo quisiera utilizar estos datos. Yo no puedo utilizar, por ejemplo, la primera hora y la tercera, incluyendo de la segunda. No, yo tengo que considerar las tres por el tema de que en la serie de tiempo nosotros tenemos continuidad, inclusive para hacer pronóstico. Nosotros no podemos tener datasets con valores nulos o valores faltantes por el simple hecho de que entonces rompemos con la continuidad de los datos. Métodos simples se conocen para temas de pronóstico, ya son utilizar métodos promedio, que, por ejemplo, nosotros simplemente tomando en cuenta cantidad de valores o paradas de valor, nosotros hacemos el pronóstico en base a tiempo medio. Valores estándares que yo diga que por un tiempo o un momento relacionado, nosotros vamos a tener un valor estable. La realidad es que estos son métodos simples, pero en la práctica ustedes saben que son errores muy altos para dar estos modelos. Después tenemos modelos que son modelos clásicos, como modelos autorregresivos, que toman en cuenta los periodos pasados para predecir los actuales. Son modelos bilineales, por lo que ya ustedes saben, si mi problema es no lineal, en esencia, y tengo la mala suerte de informarles que siempre su problema va a ser no lineal, si éramos todos que fueran lineales, pero la realidad es que no lo es. Entonces, muchos de estos modelos, hablamos modelos clásicos, en un inicio tenían ciertos resultados no muy buenos, pero, por ejemplo, hay condiciones donde los modelos clásicos se utilizan y no se utilizan modelos de inteligencia artificial. Moving Average, otro tipo de modelos clásicos, que aquí lo que nosotros utilizamos una ventana de las medias y con esto hacemos los pronósticos, o sea, una ventana con los valores, con una franja de valores anteriores, calculábamos la media y esto nos utilizábamos para sacar el valor futuro. Entonces de ahí comienzan a salir modelos combinados, que es por ejemplo Autoregressive Moving Average, conocido como ARMA. Dice que el Autoregressive se conoce como el Moving Average MA. Este se conoce como ARMA y después modelos combinados como ARIMA, cuando comienza estos modelos donde se integra ya
una combinación de lo que nosotros hemos visto, de series diferenciales aplicadas, y entonces ahí comienza la integración o valores de integración. Entonces ahí comienzan modelos y comienzan a ser utilizados. Estos modelos clásicos, ARMA, ARIMA, eh, autorregresivos, moving average, en esencia lo utilizamos para pronosticar valores futuros, pero ninguno utiliza variables exógenas. Entonces ahí es que comienzan los modelos de inteligencia artificial a ser más potentes, porque ya nosotros comenzamos a hacer pronósticos de serie de tiempo teniendo en cuenta variables que tendrían correlación con lo que nosotros queremos pronosticar. Por ejemplo, si nosotros queremos pronosticar la producción, por decirle, de una planta solar, en vez de nosotros solamente utilizar el histórico, comenzamos a utilizar variables climáticas, nubosidad, irradiación, y esto al introducirlo en nuestro modelo, hacemos que la dataset sea más robusto, el modelo tenga más información y al final nosotros podemos hacer un pronóstico mejorado. Entonces, por ejemplo, estos modelos clásicos no incorporan estas variables, que serían las variables SOR. Claro está, hay otras variaciones de estos modelos, como SARIMA, que aquí, por ejemplo, en estos modelos, es decir, cuando nosotros trabajamos con modelo ARIMA, SARIMA, nosotros tenemos que nuestra serie de tiempo, la serie de tiempo son no estacionarios. Dígase que su media no es igual a cero y, claro, y su variación o su varianza no es igual a cero. Pero sin embargo, cuando nosotros queremos hacer este tipo de, utilizar estos modelos, nosotros tenemos que convertir nuestros datos en datos no estacionarios para que entonces estos después puedan pronosticarlo. Pero cuando hablamos de datos estacionarios, le quitamos lo que es la estacionalidad y las tendencias a nuestros datos. Y luego entonces hacemos el pronóstico y hacemos la conversión. Por ejemplo, en el caso de Sarima, incorpora la fuente de estacionalidad, o entiende ya cuando nosotros tenemos ciclos que van cambiando. Arima y Sarima, en esencia, lo que introducen son variables exógenas, pero sin embargo, los resultados de estos modelos tampoco son buenos en comparación a los modelos de, ya por ejemplo, utilizar un XGBoost o Random Forest para hacer el pronóstico, ya hay cambio muchísimo. Preguntas, dudas. Me duda como tal. Por eso te digo que la parte de serie de tiempo la vamos a ver mejor más adelante o en Deep Learning o como una materia sola, ¿cierto? Sí, serie de tiempo, hay una materia que se llama Machine Learning para serie de tiempo, que es de las selectivas. Ok, Por ejemplo, ustedes tienen dos ramas selectivas, aunque últimamente la tendencia es tomarlas todas, y yo no sé cómo ustedes la hacen, pero bueno, si pueden, amén. Pero lo digo por lo siguiente, porque hay unas materias que son de visión computacional y, por ejemplo, hay NLP. eh, La de serie de tiempo, por ejemplo, la primera es Machine Learning para hacer tiempo y después serie de tiempo para finanzas, creo que se llama la otra. Pero que ahí, por ejemplo, dependiendo cuál es su afinidad, ustedes entonces seleccionan la electiva y ahí es que entramos en el tema. Lo que pasa, por ejemplo, de serie de tiempo, yo solamente aquí le hice una pincelada, pero pues sí, por intenté. eso es la pregunta. Ujú. No, está bien, muchas gracias. Yo creo que si entre esa electiva que te dijo, yo creo que está clara cuál es la muchacha. Bueno, normalmente si ustedes hablan, yo le vendo la otra.
pero siempre terminan yéndose a la de serie de tiempo. Y es por el tema de que muchos, en esencia, muchos trabajan con problemas que tienen que ver con el tema de observaciones o hacer pronósticos, ya pensando mensual, anual, y entonces, o predicciones, llevan tiempo. Entonces, normalmente se van para serie de tiempo. Las otras las dejan. Si pueden tomarlas todas, las toman, pero muchas veces la inclinación es más por esto. Entonces, siempre ha sido la tendencia. Sí, Pero yo digo, no es que no sean interesantes, lo que pasa es que está como que algo que uno puede sacarle más provecho en lo sí, inmediato, por lo menos. sí, eso sí es realidad. Porque, por ejemplo, si tú te das visión computacional, aquí nos desarrollamos modelos para vehículos eléctricos. Exacto. Sí. Por ejemplo, yo estoy asesorando tesis que son de visión computacional a nivel de doctorado. Y lo que ellos están haciendo es, por ejemplo, eh, pronóstico de sargazo en las costas de República Dominicana, utilizando imágenes satelitales. Entonces, fíjate que es una aplicación muy puntual. Ah, bueno, ahí, ¿con qué modelo fue? Lo que pasa es que ellos no utilizaron mucho la plataforma de Google, pero por ejemplo, ellos hicieron un trabajo que hicimos, mejor dicho, con el tema de inundaciones. Nosotros utilizamos Google Earth con pronóstico de algoritmos y utilizando algoritmos de Machine Learning, se detectaron cuáles eran las zonas vulnerables durante las inundaciones. Entonces, por ejemplo, nosotros tomamos los 2 noviembres anteriores. ¿Se recuerdan cuando, bueno, en estos días nos ha tocado fenómenos similares? Pero, Sí, por ejemplo, en ese caso de ellos, cuando nosotros planteamos el tipo de investigación, fue pensado para ayudar a organismos de emergencia. Porque ya, por ejemplo, con un modelo que te pueda detectar, ok, estas zonas son críticas, estas zonas esto, pero estamos hablando desde el punto de vista del pronóstico. Eh, ayuda bastante a la preparación. Es un ejemplo muy puntual, con serie de tiempo. Bueno, inclusive, fíjense no sé si les comenté, que fue, se lo dejé a ustedes porque ya ahí sí salió oficialmente. Esto fue una investigación, trabajo por ejemplo para su tesis de maestría, David, él es egresado de la maestría de ciencia de datos, y yo le había planteado, que nosotros tenemos una investigación en curso sobre pronóstico de consumo energético de vehículos eléctricos en cargadores, estaciones de carga. Y, por ejemplo, este lo presentamos en un congreso a final del año pasado y se lo dejé a ustedes para que vean. Ahí utilizamos el modelo, comparamos el modelo Aritma, regresión lineal, XGBoost, Random Forest y Long Short Term Memory para predecir la carga o la demanda de la carga en estaciones durante horarios de trabajo. Y por ejemplo, hay un poco, pueden entender cómo se trabajan estos pronósticos de serie de tiempo. Y bueno, ahí un poco se ve la metodología que nosotros utilizamos para los datos, para el modelo, construirlo. Sé que hablamos de la predicción y exploración de los datos, la parte de preprocesamiento de los datos, como lo hicimos. Aquí hicimos el análisis de correlación entre las variables. Eh, eh, algo que sí es típico cuando trabajo con ustedes o cualquier explicación. Por ejemplo, la configuración de los modelos, porque pues, cuando uno presenta cualquier investigación para publicar, debe ser capaz de replicarse. Entonces, fíjense que yo siempre le he dicho algo muy importante con los modelos, es los hiperparámetros que utilizamos. Y aquí ustedes ven, por ejemplo, el modelo de las librerías, el modelo, los hiperparámetros utilizados. Eh, aquí los gráficos
donde se ven los resultados por cada uno de los modelos. Nosotros tenemos ya en la parte azul los valores actuales, los rojos modelos de predicción, y cada uno de estos algoritmos que nosotros seleccionamos tuvo respuestas diferentes y se pueden utilizar para condiciones diferentes. Por ejemplo, miren la figura 4, pues, la regresión lineal, ustedes ven, de manera general, un comportamiento, ¿verdad? Tiene sus errores, pero puedo tener una idea de cómo se está comportando. Si nosotros vamos, por ejemplo, este Random Forest, fíjense que el Random Forest, a nivel de, que miren la importancia de cuando uno hace una comparación visual y utilizar métricas de desempeño. Estas métricas de desempeño, fíjense que yo tengo que el Random Forest me da 14.23. Fíjense que la regresión lineal 13.10. El R cuadrado en la regresión lineal, como estaba configurado en 98. Fíjense que todo está en ese punto 90 también. ¿Qué pasa? Cuando nosotros vemos, decimos así, el de, el de regresión lineal funcionó bien, de un promedio de 13.10. Cuando nosotros vemos, él me puede dar, fíjense que hay comportamientos que él no detecta particularmente, o conductas donde él va cambiando, generando un pico en ciertos puntos. Inclusive, pudiera pronosticar por encima. Si vemos otros modelos un poco más conservadores, puede ir adaptando a ciertas condiciones. O sea, creo que ahí entre en las conclusiones, ahí presentamos cada uno de los modelos, cuál es la ventaja. Por ejemplo, este de Deep Learning nos puede generar comportamiento similar, o si nosotros quisiéramos saber qué comportamiento crítico esperar a valores pico máximo que pudiéramos tener, modelos también a manera general que se comporten. Porque, por ejemplo, recordando, son promedios de errores, pero si yo digo, bueno, mi promedio, cuando uno lo calcula más o menos, puedo tener una diferencia de 5, que pudiera ser bastante crítico dependiendo del tipo de problema. Entonces, nada, ahí un poco cada uno de los comportamientos que tiene. Bueno, este artículo es corto, pero quiero dejar porque ahí pueden un poco entender en qué consistía. Y también tener una idea. Y con relación al ejemplo del código, igual lo utilicé Scikit-learn y redes neuronales, que utilizamos pues el dataset de precios de California, ya en cuestión en tiempo. Consideraciones a tener cuando nosotros trabajamos con programas de serie de tiempo. La parte de visualización es muy importante. Aquí simplemente le puse un gráfico, pero realmente cuando hacemos pronósticos de serie de tiempo, nosotros debemos hacer un paso anterior, que es análisis de serie de tiempo. Y es donde nosotros entendemos el comportamiento de nuestros datos y todos los patrones. Y esto simplemente lo hacemos porque yo necesito conocer cómo, cómo se comporta mi dato para que cuando yo genere mi pronóstico, poder entender si el pronóstico captura bien los patrones o el patrón de mis datos. Y entonces, bueno, aquí una visualización, el preprocesamiento. Ustedes vieron, en este caso se utilizó un min-max scaler para esa parte. Aquí se utilizaron 60 puntos para poder ser el siguiente. Se recuerdan que hablaba del tema de hacer el pronóstico tomando en cuenta los tiempos pasados. Esto hizo
que mi dataset que solamente tuviera precio, entonces tuvieran más variables, porque ahí se nos llega la parte de Feature Engineering. Entonces, fíjense ahí cómo pasamos de menciones para nuestro entrenamiento, nuestra variable objetivo, 8 observaciones. Entonces, aquí sí fue un ejemplo de las muestras separado por porcentual, pero recordando lo que yo le decía, que aquí cuando nosotros hacemos la prueba, tenemos que hacer separación. Inclusive ahí a la hora de probar el modelo, podríamos tener un error. Si utilizamos, por ejemplo, funciones más avanzadas, aquí el 30S split no está con la función que nosotros hemos visto, que trae Learn, sino que está una división ya más particular, o sea, más puntual. Pero, por ejemplo, hay condiciones que cuando yo pronostico clasificación regresión, yo puedo tomar muestras aleatorias de todo mi dataset de entrenamiento, que no sean continuos. En serie de tiempo tiene que ser, la muestra debe ser continua. Fíjese, mi entrenamiento, si yo tengo un año completo y decido tomar 3 meses, los 3 meses deben ser 3 meses continuos. Dígase, enero, febrero, marzo. Yo no puedo tomar enero, abril, noviembre. Esto no lo puedo hacer en serie de tiempo. Entonces, son así pequeñas cosas que cuando uno comienza a trabajar en el tiempo, tiene que tener en cuenta. Pero aquí para que ustedes vean el multilayer percentile, las condiciones, cantidad de interacciones, eh, aquí la activación, el solver, ya después para hacer el pronóstico. En este caso, algo a tomar en cuenta, si yo hice una normalización de los datos, ya después de que yo haga el pronóstico, tengo que volver o invertir la normalización, porque si no los datos me van a quedar normalizados y a la hora de yo exponerlo no tiene ningún sentido. Entonces, ya por ejemplo aquí, bueno, para calcular la métrica de desempeño, para el promedio y el RMC. Y aquí, por ejemplo, la visualización. En el momento de yo hacer el pronóstico, y fíjense cómo sería, este sería mi pronóstico en negro, sería los valores reales, y en rojo sería la predicción del modelo de MLP. En ese caso, el modelo es un poco más conservador que los valores reales, pero pronóstico que pues sería aceptable. Entonces, por ejemplo, este sería un caso para trabajar con serie de tipos. Aquí era donde yo decía que pueden hacer pruebas, ajustes, se familiaricen un poco con lo que es la red neuronal. Pueden cambiar la cantidad de rezagos o loopback de 60, cómo se comporta el modelo con 40, con 20, y así sucesivamente. Pudieran también distribuir los datos de una forma, por ejemplo, anual, hacerlo como está haciendo un split normal, sino decirlo Sí. de qué muestra, a qué muestra lo quisieran. Sí, es más. ¿Qué tiempo ustedes tardaron en esa investigación? Eso, no, eso fue rápido porque ustedes, como ustedes friendo y comiendo, que tiene que ser, por ejemplo, esta, exacto. Ustedes, bueno, no, en ese caso todavía la tesis la llevamos a 6 meses. Y, y exacto, lo normal que yo les pido a ustedes es, cuando trabajan conmigo, 2 meses para obtención de datos o resultados, mejor dicho, y un mes para escribir la tesis. En este caso, creo que fue un poco más, porque tenemos ahí
hay una forma de que ustedes ganen más tiempo con las tesis, y ahí teníamos como 6 meses para presentar. Y ahí lo que hicimos fue como 4 meses. Pero todo va a depender del tiempo, de la dedicación que puedan tener para trabajar con los datos. Las tesis, las últimas tesis que asesoré, bueno, ahí yo a ustedes no les mostré, porque, porque hubo otra, que siempre recibí, fue la título. Este fue otro congreso que nosotros trabajamos, y este fue, exacto, de otra egresada. Y aquí nosotros hicimos un pronóstico, tomamos la demanda en emergencia. En este caso, la egresada trabajaba en el Ministerio de Salud Pública, entonces ahí ella tenía acceso a los datos, ya esto me ayuda bastante. Y claro, delimitamos, el proyecto inicialmente era más ambicioso, delimitamos, pero el modelo funciona y puede ser expandible. Y el tema era pronosticar las demandas de emergencia, en este caso cardiovascular, en los hospitales que se encargan de emergencia cardiovascular, aquí en el país, utilizando series de modelos de Machine Learning. Y aquí, por ejemplo, este sí te puedo decir en 3 meses. Decir. Algo que dice aquí Sarima, Decision Tree, MLP y LSTM. Normalmente siempre yo les pido que hagan la prueba de baño para comparar. Y dependiendo de la literatura, tomamos uno, tomamos otro. O sea, aquí lo similar, los hospitales tomaron como referencia. Estas son unas pruebas de estacionalidad que se le hicieron. Vale. Y bueno, los resultados de los modelos. Aquí se van a decir esa parte, pero bueno, exactamente eso. Y eso lo hicimos, por ejemplo, en 3 meses. También, Y fíjate, bueno, usted no había comentado como que la parte más complicada es eh, el tema de la obtención de los datos, de tratarlo, de llevarlo a un punto como que el modelo pueda consumir. exacto. Tú pierdes más tiempo, no, dedicas más tiempo en análisis de la serie de tiempo. El pronóstico es lo de menos. O sea, es lo de menos por el tema de que misma estructura, mismo modelo. Si ya tú tienes cómo tú quieres pronosticar o cómo lo vas a pronosticar, ya lo otro es fácil. Y inclusive de eso, yo te puedo decir, de esos 2 meses, a lo mejor, bueno, hablamos 3 meses, pero de esos 3 meses, a lo mejor ella duró 2 meses entre ajustes de datos. Me recuerdo que hubo muchas condiciones que cuando nos reunimos, ella me decía, pero profesor, estoy viendo estas condiciones o este comportamiento que va en el hospital. Y nosotros teníamos que, antes de comenzar a pronosticar, tomar medidas de cómo nosotros íbamos a condicionar los datos, cómo íbamos a colocar los datos de una forma de que entonces el modelo pudiera aprender bien patrones. Y por eso ahí es que es más complicado, porque si tú, por ejemplo, coges unos datos cualquiera, se va a crear el modelo, para que no sea un modelo cualquiera. Y introduce datos con alta calidad, y claro, va a tener mejores resultados. Ahí entonces es donde es todo más bien. De acuerdo, sí. Pero ya eso, por ejemplo, eso sí yo me dedico con ustedes. Y bueno, ya también con ustedes es fácil hacer cualquier tipo de investigación, en el sentido de que llevan
trabajando con modelos un buen tiempo, y ya cuando ustedes llegan a su proyecto final, ya si yo, por ejemplo, le pido, mira, vamos a hacer esto, a esto, construyelo, ya tienen una idea, porque en el caso de ella no tomó, ella yo creo que además tomó serie de tiempo conmigo, y después nos juntamos en un proyecto final. Y entonces, esto sucede en ocasiones, que, que ya como llegan con un nivel, es muy fácil nosotros montar, si se tiene la idea, se tienen los datos, todo camina muy fácil. No, y es bueno como que ir perfilándose ya cuando uno se acerca a, a, a esa, a ese trimestre, ¿no? Sí, muchas veces lo que yo particularmente, si cuando llegan a la selectiva y están conmigo, yo lo voy asesorando, o ya, por ejemplo, comienzo a conversar con ustedes de cómo buscar información. Sé que ustedes tienen ahí una materia de metodología de la investigación, pero de aquí a allá se le olvida. Yo voy dándole algunos tips, algunas informaciones. Cuando me piden ya lo que saben, profesor, no voy por serie de tiempo. Como, hubo alguien que me diga, profesor, no voy por visión computacional, que estoy dando selectivo. Y, y entonces yo sí ya les comenzaba a pedir cosas que iba para su proyecto. Y ya ha habido algunos casos que me han dicho, a ver, profesor, que yo trabajo en el proyecto antes. No me conviene porque trabajo de más y al final puede ser que yo no sea el asesor. Pues imagínense. Digo, yo trabajo de gratis, por eso el problema mío y reino. Pero al final del día, eh, no, uno siempre, yo por lo menos por mi parte, siempre trato de ayudarle a ustedes, y si tienen la idea clara, que por lo menos les voy guiando para que sepan cómo comenzar, cómo trabajar, y ya ahí poder hacer su proyecto sin ningún problema. Entonces, ¿alguna pregunta, alguna duda adicional, señores? Sí. Ahí también le coloqué unos enlaces, un poco más, quieren ver sobre serie de tiempo, informaciones, más artículos, o bastante información. Si no tienen preguntas, señores, dudas, de mi parte, agradecerles nuevamente por su tiempo, su atención. Ya sería, como hemos acordado, esta sería nuestra última sesión síncrona. Igual, cualquier duda, cualquier pregunta. Yo creo que todavía yo no estoy en el grupo de ustedes, eh, de la maestría. Pero igual, me eh, pueden escribir a correo. Bueno, no dejarle el WhatsApp, porque muchas veces sé que algunas veces tienen preguntas puntuales. Y igual ahí le dejé número, a escribirme por WhatsApp, cualquier duda, pregunta que les surjan. Y nada, señores, de mi parte, un placer verlo en próximas materias, que hayan aprendido, como digo yo, algo, y también no me hagan pasar vergüenza después, más adelante. Ya, señores, si no hay ningún otro comentario, esto sería todo por el día de hoy. De Muchas acuerdo, gracias. profesor. Muchas gracias, profesor. Muchas Pasen gracias. buenas. Gracias a ustedes, que pasen buenas. Gracias, Muchas igual. gracias, profesor. Pasen buenas.